Expediente Campo, esta propuesta nueva que desarrollamos con Peruláctea con el objetivo justamente de compartir información técnico-científica y bueno, también entrevistar a personalidades del sector y abordar sobre todo, ¿no?, problemas de interés nacional y regional también, ¿por qué no decirlo, no? Bueno, esa es la primera edición. Quien les habla soy Cristian González, voy a estar encargado de la dirección de este pequeño espacio. Tengo el apoyo de Ruli Flores y bueno, vamos a tratar de, a partir de ahora, los días miércoles por la noche, tratar de entregarles algunos temas muy interesantes que podamos, con los que podamos sobre todo tener la oportunidad de que ustedes también participen y podamos llegar a algunas personas, justamente a quienes quisiéramos o que normalmente no es tan sencillo de pronto conversar, ¿no? En esta oportunidad tenemos el placer de contar con el ingeniero Carlos Lozada, director general de Ganadería. No sé si ingeniero Lozada puede activar ya su micrófono y su cámara. Ahí debajo de la imagen, del cuadradito, ahí, eso, ya está. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Cristian. Un gusto y un honor que conmigo vas a inaugurar tu espacio. Sí, bueno, para nosotros también es un gran gusto, ingeniero. Bueno, ante todo también queremos felicitarlo por el cargo que ha asumido hace pocos días de la Dirección General de Ganadería. Como le dije anteriormente, yo creo que está justamente en muy buenas manos, porque es justamente una persona que conoce muy de cerca los problemas del sector. Bueno, vayamos a lo nuestro, que es, tenemos poco tiempo y hay que ser eficientes. Ingeniero, bueno, el tema que nos reúne hoy y que ha sido el anuncio de la promoción es justamente la segunda reforma agraria. Pero antes de pasar a la segunda reforma agraria, yo quisiera preguntarle cómo ha encontrado la Dirección de Ganadería, bueno, que acaba de cumplir 5 años, en septiembre del 2016, yo recuerdo esa reunión apoteósica en el SENASA cuando se lanzó en Lima con el ministro de entonces, ¿no? Del gobierno de PPK, la dirección, y 5 años después quizás todavía mucha gente no percibe que la dirección haya sido determinante o haya servido digamos, como fue la expectativa inicial, ¿no? ¿Cómo la ha encontrado usted ahora que ha asumido la dirección? Mira, en general, lo que he encontrado es que la dirección estaba atravesando un proceso de adecuación, de transformación de funciones. Eh, Quizás lo más saltante de las intervenciones de la Dirección de Ganadería en estos 5 años ha sido el impulso que le dio a la siembra de pastos a nivel nacional. Ujú. Eh, Se involucró totalmente en la siembra de pastos, en la promoción de la siembra de pastos, sobre todo en sierra. Se han sembrado más de 200.000 hectáreas a nivel nacional y esto marcó mucho de la estructura organizativa de la dirección. También se involucró con otros proyectos, un proyecto de mejoramiento genético de alpacas. Se estaba comenzando a hacer un proyecto de transformación de leche, pequeñas queserías en 4 regiones, pero en eso se llamó la atención sobre las verdaderas funciones de la dirección regional. La dirección regional, perdón, la dirección general de ganadería eh, eh, ha estado concebida, como todo el Ministerio de Agricultura, para hacer funciones de ente rector, no de ejecutor. Eh, es importante establecer las diferencias porque en el proceso de descentralización en el que nos encontramos desde hace 20 años,
Las facultades ejecutivas ejecutoras fueron transferidas principalmente a los gobiernos regionales y locales. Entonces el Ministerio de Agricultura tenía que reservarse la función rectora fundamentalmente, la normativa y de dirección estratégica y además la de supervisión y evaluación. Entonces hemos estado desviando la atención en convertirnos en ejecutores, en ser ejecutores de muchos proyectos, generando duplicidad de funciones con las estructuras regionales y locales, y, y perdiendo la perspectiva de nuestra función normativa reguladora. Otro problema que se derivaba del voluntarismo de entrar en la ejecución de proyectos es de que nosotros somos ente normativo, además formulábamos proyectos, los ejecutábamos y a la vez los evaluábamos. Entonces terminábamos siendo juez y parte, y no podíamos, no teníamos una organización que nos permitiera hacer corrección de errores, ¿no? Además estábamos abocados, una unidad ejecutora eh, tiene actividades muy diferentes que una unidad normativa, una unidad rectora. Entonces, las actividades ejecutoras consumían una gran parte del esfuerzo, de las energías de este equipo humano y descuidábamos las otras funciones, que más bien son las funciones sustanciales de nuestra dirección general, que son las funciones normativas, estratégicas y de supervisión y evaluación. Eh, Afortunadamente, creo yo, la corrección ya se tomó unos meses atrás, de modo que cuando yo asumo la dirección general, ya se habían transferido o se está terminando de transferir la ejecución de algunos proyectos a unidades ejecutoras distintas, en este caso el agrorural, que es el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura. Entonces estamos redistribuyendo fuerzas para afrontar los retos que tenemos por delante, que son muy grandes. Ingeniero, y el tema presupuestario, que siempre ha sido de repente una barrera para hacer más, digamos. ¿Cómo ha sido en estos años el manejo del presupuesto de la dirección? ¿Se ha ido incrementando o, digamos, es más o menos el mismo presupuesto que se manejaba desde el origen de la dirección? Mira, esto hay formas de verlo. Más o menos el presupuesto en personal, el equipo de la dirección es de 32 personas, incluyéndome, y entiendo de que ese tamaño más o menos es el que ha tenido desde el principio. Ahora, eh, se ha manejado más presupuesto si es que asumimos de que durante unos años la dirección general eh, fue acondicionada para convertirse en unidad ejecutora. Al ser unidad ejecutora, manejó presupuestos de proyectos. Si incluyes los presupuestos de proyectos, parecería de que en el pasado tuvimos presupuestos mayores, pero en realidad los presupuestos ahora son menores porque hemos transferido los proyectos que eran la- las, eh, los destinos de gasto más importantes, eh, pero estamos concentrando nuestros recursos en las funciones que realmente nos corresponden. Entonces, yo creo que más que hablar de presupuestos, tenemos que hablar de metas funcionales nosotros. Eh, eh, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería no están hechas
para hacer proyectos, para ejecutar proyectos, para dar asistencia técnica, para ir a sembrar pastos, para estar en el campo promoviendo, entregando, donando. eh, Esa no es nuestra función. Nuestra función es principalmente la función rectora, es decir, trabajar normas y analizar políticas y diseñar estrategias. Ahora que mantenemos la facultad de unidad formuladora de proyectos, pero los proyectos que vamos a formular son fundamentalmente proyectos estratégicos, proyectos que sean hechos para que los ejecuten las regiones con nuestra supervisión y que permitan a través de los proyectos materializar las orientaciones estratégicas que se decidan para el nivel nacional. Los proyectos estratégicos en los que nos involucremos van a ser proyectos que sirvan para comunicar mejor las concepciones técnicas del desarrollo de la actividad ganadera dentro de la integralidad que es la actividad agrícola, ¿no? Hace algunos años justamente se comenzó a trabajar, por ejemplo, normas técnicas con lo que, bueno, con el INACAL, ¿no? Sería ahora justamente sobre producción animal, pero me parece como que no se avanzó mucho sobre eso. De repente podría ser también ahora una buena opción, ¿no? Retomar algún trabajo de normas técnicas con el INACAL. Y también le quería preguntar otra cosita. Por ejemplo, Chile, ¿no? Bueno, Chile es un país mucho siempre en su desarrollo agropecuario. Chile en la parte pecuaria, por ejemplo, desarrolló, hay un poco de acoplamiento, parece. A ver. No, le comentaba que Chile, por ejemplo, que es un país que el Perú ha mirado mucho desde el punto de vista agropecuario, desarrolló sus cadenas productivas, incluso llegó hasta la exportación de productos pecuarios, trabajando, digamos, cadena por cadena. Es decir, por ejemplo, ellos comenzaron con carne bovina, ¿no? Y llegaron hasta la exportación, ¿no? ¿Habría algún proyecto de repente de la Dirección de Ganadería de organizar, digamos, las crianzas, por decirlo de una manera, o las cadenas productivas por especie o incluso por producción en esos años, en esos tiempos? O sea, ¿cuál sería su perspectiva sobre eso en general? Tiene que hacer una combinación de ambas cosas. No podemos perder de vista la integralidad y la integralidad no solamente de las especies, sino con la actividad agraria en general. Tenemos que recuperar una mirada integral. La mayoría de productores pecuarios son también agricultores y viceversa. Tenemos que priorizar las intervenciones sobre territorios, tenemos que promover la planificación territorial, pero evidentemente también es importante mantener el análisis de las cadenas productivas, más que por especies, como tú bien decías, es por producto o característica. Por ejemplo, reconocemos de que las dos cadenas productivas a las que más atención les damos y no va a ser diferente en los próximos meses, son la cadena lácteos y la cadena de camélidos, de alpaca. Alpacas, sí, fibra de alpaca. Sí, entonces tenemos la cadena de fibra de alpaca y la cadena de leche. Y dentro de la cadena de leche hay dos vertientes. La leche que se provee a la gran industria, que es básicamente sistemas intensivos o semi-intensivos que están ubicados debajo
2.500, 2.600, 2.800 metros sobre el nivel del mar, y que están concentrados en cuencas lecheras, ¿no? La cuenca de Cajamarca, la cuenca de Arequipa, bueno, en Lima no es tan cuenca, pero es el departamento de Lima y también el norte de Ica. Y la otra mitad de la ganadería lechera es la ganadería que se industrializa a través de plantas artesanales principalmente, ¿no? Y que está más bien más distribuida por toda la sierra del Perú, Puno, Ayacucho, Junín, son departamentos importantes, pero al final es en toda la sierra del Perú. Tenemos actividad ganadera lechera que procesa su producción principalmente en pequeñas plantas artesanales. Son dos realidades diferentes, con necesidades diferentes y perspectivas de desarrollo también muy diferentes. Pero vamos a trabajar con ambas. Por supuesto, en general la cadena láctea es la que está recibiendo nuestra mayor atención por la importancia, por el valor, por la cantidad de familias involucradas y por el impacto que puede tener su desarrollo en la salud de la economía rural peruana. Sí, ingeniero, pasemos a hablar justamente de la parte lechera y hablemos un poco ya de la anunciada segunda reforma agraria por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Bueno, hay voces pues bastante optimistas o muy entusiastas, como por ejemplo con Viagro, ¿no? Con el amigo Clímaco, que es pues, entusiasta de esta segunda reforma agraria, pero hay otras voces un poco más prudentes, como por ejemplo la señora Nidia Vargas, ¿no? De la presidenta de Agalep. Hace unos días salió un comunicado de Agalep en donde justamente ella consideraba que la segunda reforma agraria o la denominada segunda reforma agraria no iba no iba a resolver probablemente el gran problema que ellos consideran que tiene la lechería que vende o que provee a la industria, que es justamente la que ellos denominan la posición de dominio del Grupo Gloria, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿de qué manera se debería hacer esta segunda reforma agraria justamente para que realmente encontremos, digamos, alguna solución de cambio en algunos aspectos pues, que se consideran que están mal, a pesar pues que igual hay, digamos, la misma segunda reforma agraria también ha sido criticada porque parece solamente un paquete de mejoras, pero bastante superficiales, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros, o cómo usted recomendaría se debería aplicar esta segunda reforma agraria para que realmente genere soluciones? Mira, el programa de la segunda reforma agraria tiene como característica principal la priorización de las acciones del ministerio hacia la agricultura familiar, a la agricultura predominante en el país. Esto no quiere decir de que se van a descuidar los otros sectores, pero la atención preferente y prioritaria va a ser la agricultura familiar. Eh, y queremos hacer porque se promueva un desarrollo integral de la calidad de vida de las familias que viven en el campo. Eso implica también promover la competencia, por ejemplo, en mercados como el mercado lácteo, donde es evidente que existe una posición de dominio muy marcada por la industria principal y que demanda una regulación, una intervención. La propuesta de este gobierno ha sido desde el principio intervenir los monopolios, regular las posiciones de dominio excesivas. Y el caso lácteo es un caso emblemático, tal vez, de
la concentración de poder en el sector alimenticio. Ingeniero, ¿usted estaría de acuerdo con la franja de precios? Dar nuevamente la franja de precios que fue levantada el año 2008. Eh, yo, por supuesto que estoy de acuerdo con la franja de precios, pero algunas precisiones. La franja de precios sigue vigente. No fue derogada. El 2008 lo que se derogó fue el impuesto ad valorem, el arancel ad valorem, que protegía a varios productos agrícolas, entre ellos la leche. La leche tenía un arancel de 20% de ingreso y encima de ese arancel se le aplicaba la franja de precios. Y la franja de precios es un mecanismo de estabilización de precios, de compensación, que estaba diseñado para que cuando los precios bajaran mucho, se generara un precio piso que evitara que se afectaran mucho los productores, y cuando los precios subían mucho, también quitaba el arancel de 20%, fijaba un precio techo también, de modo que los consumidores no sufrieran estas subidas de precio importantes. El 2008 se quitó el arancel de 20%. Eso generó condiciones favorables para la importación de leche, y desde entonces el crecimiento del acopio de leche por la industria se ralentizó mucho. En el periodo del año 2000 al 2008, en que estuvo vigente tanto el arancel de 20% como la franja de precios, el acopio industrial de leche creció a un ritmo promedio de 10% anual, pero cuando en el 2008 se quita el arancel, se inicia un periodo que viene hasta la fecha, en que el acopio de leche creció apenas a 2% y hubieron años que ha habido decrecimiento. En los años 2015 y 2016 se pusieron topes a la franja de precios. Se limitó su intervención a solo un máximo de 15% del valor de importación, con lo cual le quitó tremendamente su capacidad estabilizadora. Desde el 2016 seguimos teniendo una franja de precios, pero una franja de precios manca y coja. Lo que se está trabajando y muy pronto vamos a tener es seguramente el levantamiento de esos topes y regresar a la condición de operatividad que tuvo la franja de precios hasta el 2015. Eso principalmente respecto a la franja de precios. Ingeniero, ¿se podría también, la Dirección General de Ganadería podría también ser un promotor de que, por ejemplo, nuevas empresas lácteas pudieran llegar al Perú, o pudiera generarse, por ejemplo, un fomento del consumo interno de leche, ya que todavía en el Perú, por ejemplo, en las zonas productoras, el consumo de leche es increíblemente, zonas ganaderas, muy ganaderas, en donde el consumo de leche es realmente muy pobre, ¿no? Porque los promedios que normalmente se presentan como promedio nacional de consumo son realmente promedios limeños, ¿no? Promedios costeños, por decirlo de una manera. ¿Qué se podría hacer a nivel de promoción de nuevos actores en la industria láctea y también sobre el consumo interno de leche? Sobre el consumo interno de leche, vamos a apoyar la promoción del consumo. Hay que articularse con programas que podamos, junto con la industria y los productores, sacar adelante programas de incentivo al consumo. Respecto a la competencia, para nosotros es muy importante promover la competencia en la industria láctea. Vemos que hay una concentración que no favorece la competencia, que no favorece la asignación de precios eficientes tanto para el productor como para los consumidores, y eso
cómo no, puede incluir el facilitar el ingreso de otros jugadores industriales internacionales. Pero fundamentalmente nosotros nos vamos a concentrar en promover el desarrollo de iniciativas empresariales locales, pequeñas, de los propios productores. Creemos que, por ejemplo, esa mitad de producción que actualmente no pasa por la gran industria y que basa su transformación en miles de queserías. Se habla de que pueden ser 6.000, 8.000 queserías, en realidad ni siquiera se tiene un registro confiable. Necesitamos promover que se formen cooperativas de productores que transformen la leche en plantas medianas, no grandes, pero pasar de las queserías actuales de 200, 400 litros a queserías o plantas de transformación que acopien 10, 20.000 litros, que sean de gestión cooperativa y que eso promueva la producción, por cierto, porque si no hay industria, el sector lechero no puede crecer, que promuevan la producción, que fortalezcan las comunidades locales a través de la actividad cooperativa y queremos que eso va a ser también muy importante para promover el consumo local. Eh, eh, por ejemplo, creemos que las compras de los programas sociales, el Caliwarma, el vaso de leche, tiene que ser descentralizada, tiene que comprar a empresas pequeñas, no puede ser parte del fortalecimiento del monopolio. Exacto. No tiene sentido que las compras públicas se realicen a la empresa que domine el mercado. Claro, ahí justamente, ingeniero, tendría que haber las empresas también, digamos, mejorar mucho en aspectos de calidad y justamente de productos, ¿no? Obviamente necesitaríamos plantas que hagan sachet o leche embolsada o leche Por de supuesto. diferente presentación, pero que ofrezca Es justamente un condición, estándar de calidad. de ninguna manera vamos a promover las compras de leche cruda. Uno de los temas que nos tiene ocupados es la normatividad de las exigencias de inocuidad eh, eh, para estas plantas. Digesa exige que las plantas de procesamiento lácteo artesanales cumplan los mismos estándares de calidad, de exigencia sanitaria que las grandes industrias. Y esto no es posible, no funciona en ninguna parte del mundo así. Y es ilógico pretender que las pequeñas plantas artesanales cumplan un plan HACCP, por ejemplo, para poder acreditarlas, darles la correspondiente autorización sanitaria. El resultado es que el 99.9% de las plantas artesanales no cuentan con ninguna certificación de inocuidad y efectivamente la calidad de sus productos es baja en promedio, en su gran mayoría. Nosotros estamos planteando que se genere una norma específica para las plantas artesanales y que se den plazos de adecuación a estas exigencias, tiempo durante el cual, por ejemplo, la Dirección General de Ganadería impulsaría un proyecto nacional de capacitación y acompañamiento de las plantas queseras para su adecuación y cumplimiento de los estándares de calidad adecuados, estándares de calidad exigibles para plantas artesanales, pero pasar a un nivel significativamente mejor. Esa es la idea. Ingeniero, bueno, realmente el tema es apasionante y hay tanto que hablar con usted. Hay unas que vamos a responder. Bueno, también le doy la bienvenida
al economista Marco Vinelli. Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Expediente Campo en este primer programa. También tú eres padrino también, como el ingeniero Carlos Lozada, de la propuesta, así que muchas gracias por darnos tu tiempo. Hola Carlos, bueno, ¿qué tal? ya no, ustedes se conocen, así que pasemos a algunas preguntas, por favor, Ruli, que estás en los controles. Por favor, ingeniero, ahí hay unas preguntas para que usted les dé unas respuestas a nuestros amigos que nos acompañan hoy también. Segundo, nos dice, ¿por qué no se trabaja los derivados de leche con ganado de la selva tropical? Sí se puede, tienen que ser derivados de leche adecuados para las condiciones, pero básicamente eso es iniciativa privada. Siguiente pregunta de nuestro colega Carlos Chauca. ¿Qué política de apoyo al productor nacional piensan establecer referente a reducir el uso de productos extranjeros y aranceles? ¿Habrán normativas? No, te pasaste, Roli, ahí uno. Eso, referente a reducir el ingreso de productos extranjeros y aranceles, ¿habrán normativas nuevas? Sí, no vamos a restablecer aranceles planos. El 20% que comentaba que hubo en el pasado no se está planteando restablecerlo. En realidad ya forma parte de acuerdos de comercio internacionales, pero sí vamos a devolverle la capacidad estabilizadora a la franja de precios. También se está estudiando calcular de otra forma el precio piso para levantarlo un poquito y que nos cubra un poquito más cuando los precios internacionales bajen. Por otro lado, queremos poner incentivos legales para el uso de la leche nacional versus la leche importada. Un tema estaba relacionado con la denominación del producto leche evaporada. Nosotros creemos que la leche evaporada es una leche a la que se le ha retirado parcialmente el agua. La participación de leche en polvo no tiene lugar en una leche evaporada. De repente puede aceptarse que se la use como un aditivo, no como un insumo principal de fabricación. El aditivo puede servir para estandarizar el nivel de sólidos, por ejemplo, pero cuando se lo usa a nivel de 1 o 2%, lo que no es tolerable y lo que leche evaporada no es una leche que en su fabricación ha participado 20-30% de leche en polvo, importada en este caso. Y así lo consignan las legislaciones de muchos países en el mundo. Este fue el origen del problema que tuvo la industria principal en Panamá, cuando vetaron además la exportación de sus productos porque no se ajustaban a los reglamentos de Estados Unidos principalmente, que no consiente que en la leche evaporada intervenga leche en polvo. Nosotros estamos impulsando de que se adopte ese criterio, que leche evaporada sea solamente la que se fabrica a base de leche fresca. Eso pensamos que deberá generar un mayor incentivo al consumo de leche nacional. Por otro lado, también queremos intervenir en la fecha de vencimiento de los productos que se importan. Nosotros queremos hacer respetar el criterio de que un producto procesado, en este caso la leche evaporada, no puede tener una vida útil superior a la vida útil de los insumos importados, de los insumos industriales que usa. ¿A qué me refiero? La leche en polvo tiene una vida útil de 2 años, por ejemplo. 2 años, sí, más o menos, sí.
pero si le importan un lote con 6 meses de vida que le quede a ese lote de leche en polvo, no puede ser usado para fabricar leche evaporada que a su vez digan que tiene 2 años de vida útil, ¿no? Eh, Porque de esa forma se permite y se incentiva que se compre insumo viejo, porque Ujú. normalmente el insumo viejo en el mercado tiene una menor cotización. Ese criterio es un criterio lógico que se aplica en muchos países y que creemos que nosotros también tenemos que asumirlo en resguardo del consumidor y en promoción de la leche nacional, porque de alguna forma una medida de ese tipo va a promover que compren leches más frescas que tienen mayor valor en el mercado, entonces va a elevar el precio del insumo importado, lo cual nos colocará en una mejor posición. Eso con respecto a nuestra relación con las importaciones. Correcto, ingeniero. Siguiente pregunta, por favor, Rulli. Ingeniero, le pido respuestas un poquito más breves para que Ok, podamos ver ok. la mayor cantidad de preguntas. Sí, sí son varias. Dice, menciona las cooperativas. ¿Puede tomarse el modelo de los Estados Unidos? No solo brindan un respaldo ante gestiones comerciales en Estados Unidos, desarrollan programas de asistencia técnica, reporte de controles productivos, análisis bromatológicos y otros servicios, con la finalidad de que los sistemas productivos sean eficientes. ¿Es posible que se tome ese modelo para Perú? Eso depende de la madurez de nuestras instituciones. Eso es en gran medida competencia del sector privado. Desde el Estado apoyamos esas iniciativas, vamos a tratar de incentivarlas, promoverlas, pero es producto del desarrollo institucional privado. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, Delicia Pedrosa nos dice, ¿por cuánto tiempo serían las capacitaciones y o asistencia técnica de los pequeños productores ganaderos de leche? Digo esto porque he visto programas y proyectos ganaderos que se ejecutaron por periodos de 2 a 3 años y no hubo resultados, por lo que una vez que finalizan los proyectos, simplemente los productores abandonan todo emprendimiento. Eh, a ver, algunas ideas. En primer lugar, que el Ministerio de Agricultura, el MIDAGRI, cada vez se va a involucrar menos en la ejecución de proyectos. Esto va a estar en manos principalmente de los gobiernos regionales. Sin embargo, comentar de que sí, he visto muchos proyectos de desarrollo ganadero de 2 a 3 años y que al terminar los proyectos no se continúa con el esfuerzo de asistencia técnica y aparentemente no hay un resultado duradero. Muchos proyectos consideran el fortalecimiento de promotores privados para que sean estos técnicos que continúen dando servicio a los productores, pero lamentablemente terminan convirtiendo en comerciantes de productos veterinarios y semen. Yo creo que el error está en que los proyectos llegan con sus propios técnicos. Yo creo que, número uno, si tenemos pequeños productores, tenemos que trabajar asociatividad. Estos pequeños productores no pueden estar independientes, sueltos, porque ahí no hay forma de llegar a ellos. Tenemos que tener organizaciones y los técnicos que den asistencia y servicios a los ganaderos, que den servicios de inseminación, servicios sanitarios, asistencia técnica, tiene que ser personal contratado por la organización, tiene que ser personal de planta, tiene que ser personal que no esté en el negocio vendiendo medicinas veterinarias o semen. Ahí no, eso no funciona. Entonces, si tenemos una organización, una cooperativa idealmente, que tenga una pequeña planta quesera,
y que a su vez articule un servicio de asistencia técnica a sus productores, esto es mucho más sostenible. Nosotros lo vamos a recomendar en los modelos de proyecto que promovamos, eh, pero que nuevamente, repito, no van a ser proyectos que va a ejecutar el Minagri, pero los vamos a promover para que sean ejecutados por los gobiernos regionales y muchos gobiernos locales, fundamentalmente. Ingeniero, esta es la última. Vamos, dice, ¿cuáles son las acciones a realizar por la Dirección de Ganadería para promover la producción de leche de cabra, especie olvidada en esta última década? No lo sé. Quisiera reunirme con los productores de leche de cabra y que me expliquen qué se puede hacer para apoyar a su línea de producción. Evidentemente, como comprenderán, no es una línea prioritaria por su importancia limitada, pequeña a comparación de la lechería vacuna, pero podemos conversar. Me encantará recibirlos e intercambiar ideas y podemos implementar alguna acción que los ayude. Bueno, ingeniero, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Ha sido muy interesante poder escuchar de voz todos estos lineamientos de lo que debe hacer la dirección y lo que va a hacer la dirección en este periodo que usted va a comenzar, ¿no? Bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos. Realmente creo que todos los profesionales del sector tenemos que apoyar a nuestra dirección de ganadería para que le vaya bien y para que realmente cumpla esos objetivos, pues que justamente en estos tiempos de tanta confrontación política, pues se han revelado, ¿no? Digamos, las injusticias, por llamarlo de alguna manera, las desigualdades que se dan lamentablemente en nuestro país, que en algunos casos son bastante dramáticas, por decirlo de una manera, ¿no? Es importante que, digamos, nuestras oficinas, nuestro sector público también, digamos, esté a la altura para justamente poder también tener un poco de paz social, ¿no? Que todo el Perú marche tranquilo y que las cosas se vayan dando como todos queremos. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Espero Gracias tenerlo a ti, nuevamente en Cristian, estas por la reuniones nocturnas de oportunidad. miércoles y seguramente lo invitaremos para ya tocar el tema específicamente de lechería. Y el fuerte de tu programa. Muy bien, Cristian. Encantado, siempre a tus órdenes. Gracias por la invitación y éxitos en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y siga viendo Perú Láctea, síganos por ahí. Claro que Gracias. sí. Adiós. Adiós, Chao, ingeniero. Carlos. Chao, chao. Bueno, para continuar y bueno, con las disculpas para Marco que nos ha estado esperando, lo hemos hecho esperar un poquito. Marco, bienvenido nuevamente. Bienvenido acá a este Expediente Campo, que es un espacio en el cual queremos justamente tener personas como tú con mucha experiencia en el sector para que nos regalen algunos consejos y algunas reflexiones, ¿no? Bueno, el tema del día que hemos estado conversando con el ingeniero Lozada en la primera parte fue justamente el tema de la segunda reforma agraria, que ha sido muy cuestionada justamente porque, bueno, fue lanzada por un primer ministro que luego acabó saliendo, ¿no? Como que un poquito desprestigiada quizás por la presencia de algunos personajes de la política que han salido del primer gabinete de Pedro Castillo y que también ha sido cuestionada porque justamente no se ha percibido que realmente sea una verdadera reforma, ¿no? Sino más que nada como un paquete de medidas, digamos que en realidad son aspectos que ya el Ministerio de Agricultura, o mejor dicho, que ya son funciones del Ministerio de Agricultura, ¿no? Realmente no es algo que digamos, uy, esto es algo nuevo, esto es algo que recién se ha generado. ¿Qué te ha generado esta reforma agraria, Marco? Nuevamente bienvenido. Hola, Cristian, ¿qué tal? Gusto saludarte. No sé si me escuchas. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, mira, yo concuerdo con lo que dices. No tuve la oportunidad de escuchar a Carlos, me hubiera gustado, la verdad. Pero sin embargo, la sensación de este lanzamiento ha sido precisamente el que tú señalas.
ha sido un lanzamiento de medidas que ya el Ministerio de Agricultura está desarrollando hace muchos años y que en realidad no encuentra, digamos, una nueva correlación con lo que de repente el campo esté pidiendo. Y en segundo término, señalan de que van a presentar una norma, pero tampoco está escrita, o sea, no lo han entregado a nadie en todo caso. Entonces, sí deja mucho que desear este lanzamiento de la segunda reforma agraria. Yo entiendo perfectamente a los pequeños agricultores que se han dado cita, hay gran expectativa. Yo soy también agricultor, que quería escuchar un poco y saber de qué se trata esto. Sin embargo, no ha colmado pues ni medianamente las expectativas que tenemos. Y lo que es peor, creo que el agricultor sigue abandonado, ¿no? Se han lanzado cosas por lanzar, creo que querían aprovechar la fecha del golpe de Estado de Velasco, pero nada más, ¿no? Nada más. Y es lamentable, la verdad, lamentable que estén, digamos, empezando con mal pie. Esperemos que en las próximas semanas puedan presentar un documento y ese documento poder debatirlo y ahí proponer algunas ideas para que pueda haber una, digamos, una unión de ideas de todos los profesionales que realmente se ejecute lo mejor para el agricultor peruano. Marco, tú has sido jefe de Agroideas y justamente realmente cuando Agroideas surge, realmente sí fue una reforma, ¿no? Sí fue algo realmente Sí. bastante revolucionario para nuestro, digamos, estructuras, digamos, agrarias, por decirlo de una manera, porque Agroideas, como un fondo de compensación, justamente surgió como un para aquellos grupos, ¿no? Que justamente habían perdido, por decir una manera, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y empezó a generar generó un fondo que permitió pues el desarrollo de muchos proyectos que en la actualidad son bastante exitosos y están en operación, ¿no? Entonces, eso fue, por ejemplo, algo bastante plausible, bastante interesante. En el momento actual, ¿no? Acá en 2021, ¿tú qué consideras digamos, qué otras reformas deberían ocurrir en la agricultura para que sigamos justamente en ese camino de desarrollo? Yo creo que Agroidea sigue siendo exitoso, ojo, hoy día es un programa permanente. Cuando empezó era un programa temporal, pero los logros que ha tenido ha hecho que hoy día sea permanente. Un cambio que se debe dar es un cambio estructural en cuanto al acceso del agua. Yo creo que ahí hay un tema importante que todos vamos a estar de acuerdo. En la sierra peruana, el 60% de agricultores realizan su agricultura sin acceso al agua, esperan en la lluvia. Entonces, hacer, por ejemplo, un programa de reservorios, cotas, siembra y cosecha de agua, pero masivo en toda la sierra, de tal manera que se reduzca esa brecha de acceso a este recurso hídrico, va a generar un cambio estructural en el pequeño agricultor peruano. Lo segundo es un tema de asistencia técnica. Hoy día el 15% de agricultores recibe asistencia técnica y muchos señalan que no conocen el precio de mercado, no conocen cuáles son las formas de producir mejor, etcétera. Entonces, también una asistencia masiva, sobre todo a los pequeños productores, también haría un cambio y un salto en la productividad. Y lo tercero que haría es involucrar más al sector empresarial que ya ha encontrado el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, crearía un fondo para que las medianas empresas, grandes empresas que estén haciendo producto de exportación, metan en su cadena de exportación a pequeños productores que están haciendo el mismo producto con la misma calidad, con el mismo rendimiento. Entonces, de tal manera que el agricultor tenga acceso a asistencia técnica, a financiamiento, al agua y finalmente al mercado para que pueda generar ingresos y eso le genere excedentes para mantener a su familia. Marco, pero ¿qué tan factible es incorporar, por ejemplo, a pequeños productores o pequeños agricultores en una cadena de agroexportación cuando justamente el agroexportador, y lo sé porque he tenido, pues me han contado experiencias donde, por ejemplo, el pequeño productor o simplemente cuando el inversionista acopiaba al pequeño,
por ejemplo, la calidad del producto no era la óptima o era muy uniforme, ¿no? O sea, ¿qué tan factible es realmente poder incluir a un pequeño agricultor en una cadena de una empresa que ya hace agroexportación en la actualidad? Yo sé que es difícil, pero no imposible. Hoy día ya existen. Hay agricultores de Ayacucho que están exportando palta con empresas medianas y grandes. Hay una empresa sudafricana enorme en el mundo que está instalada en el Perú y que trabaja toda su producción con pequeños agricultores que tienen 5, 8, 10 hectáreas. Entonces, sí es posible, pero tenemos que a esa unión que es de privados, hay que multiplicarla. ¿Y cómo se multiplica? El Estado tiene que entrar ahí para promocionar ese tipo de convenios y de repente financiar, sí, el sistema de riego, financiar, sí, el reservorio, financiar, sí, la instalación de la planta con la variedad que se requiere, con el cuidado que necesita para que tengan los niveles de productividad. Entonces, por eso digo, hay que aprovechar esas experiencias que de repente son pequeñas hoy día, o los contamos con los dedos para poder multiplicarlas y lleguen a una mayor cantidad de agricultores que lo están necesitando. Entonces, ese es el rol que debería cumplir el Estado, ¿no? De promover ese tipo de alianzas y poner un financiamiento para que finalmente esa cadena se fortalezca. Y de esa manera también los intermediarios van a ir reduciendo su espacio. Yo no digo que hay que eliminarlos, porque son parte de tu cadena en este momento, pero sí vas a ir dándole un mejor espacio entre el pequeño productor y la empresa que ya está comercializando, ¿no? Hace unos años, me parece que era en el gobierno de Ollanta, hablaba del TLC hacia adentro, ¿no? Sí, Era una expresión que se reclamaba justamente cuando los TLCs empezaron a, digamos, a mostrar sus frutos, por decirlo de una manera, se decía siempre, ¿no? Hagamos un TLC hacia adentro, refiriéndonos pues justamente a atender la sierra y la selva. Realmente, por ejemplo, ¿qué tanto se hizo desde esos años en estas regiones? ¿No? De pronto, pues, la pregunta es muy tonta, pero seguramente se hizo muy poco, pero realmente, ¿qué se ha logrado avanzar? Y si realmente se puede avanzar cuando en algunos lugares, por ejemplo, no hay carreteras, o el Perú, por ejemplo, es un país que todavía no tiene aeropuertos como Colombia, por ejemplo, que tiene aeropuertos grandes en todo el país, incluso internacionales, ¿no? sí, efectivamente. La competitividad de toda industria, de toda actividad económica, no solamente pasa porque tenga más crédito, tenga más fertilizantes, más insumos, ¿no? Pasa porque también estén las condiciones conexas en las mejores formas, ¿no? Y ahí tiene que ver con una buena carretera, un buen acceso al agua, a la luz, a la energía eléctrica, a internet para informarse. Sí, ahí el Perú creo que ha ido avanzando, no con la velocidad que todos quisiéramos, pero digamos, ese es un esfuerzo que también se tiene que hacer ya en conjunto con el Ministerio en este caso, de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Con el Ministerio de Produce y las otras instancias, más los gobiernos regionales y locales, para poder hacer que el país ya completo sea mucho más competitivo al abaratar estos costos logísticos que hoy día encarece finalmente el producto. Y ojo que no le pasa solamente a la selva y a la sierra, también le pasa a la costa. Si uno analiza, hay que traer uva, por ejemplo, de Arequipa para poder exportarla por el Callao, por ejemplo. O hay que traer Claro. ajo de Arequipa para poder exportarla por el Callao. Entonces, ¿por qué no podemos exportarla por Arequipa también, no? O por Ica, que tiene un puerto que ha sido concesionado y está terminado. Entonces, ahí el Estado también tiene que tratar de promover ese tipo de actividades que hacen que el país sea más competitivo frente a nuestros competidores en el mundo, ¿no? ¿Qué opinas de esta nueva ley que ha salido hace poco, que fue una de las primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo sobre la ley de cooperativas, la nueva ley de cooperativas que ha salido en estos últimos días? Yo creo que saludamos, ¿no? Porque el fomento de la asociatividad es clave en la pequeña agricultura. Eh, Hay que ponerla en práctica y para ponerla en práctica creo que se necesita algunos fondos que promuevan ese tipo de uniones. El cooperativismo funciona, yo estoy totalmente de acuerdo. En el mundo las grandes empresas
son empresas cooperativas, las empresas japonesas principalmente. Entonces, son modelos a replicar. Sabemos que en el Perú ha tenido diferentes problemas, pero no por el modelo de la cooperativa, sino yo creo que sí por las personas. Entonces, las cooperativas tienen una nueva oportunidad aquí para poder profesionalizar su manejo de tal manera que pueda ser un modelo que sea aplicable. Yo tengo una experiencia, yo estuve en Estados Unidos hace algunos años y vi una cooperativa de agricultores de arroz en Little Rock, en Arkansas City, en donde habían 7.000 agricultores alrededor de una cooperativa y que ellos se dedicaban solo a producir y la cooperativa se dedicaba solo a comercializar y el compromiso de la cooperativa era darle el mejor precio posible al agricultor. Solamente era eso, el mejor precio posible al agricultor. Si el agricultor demostraba que había otro mercado que le estaba pagando más, la cooperativa le pagaba ese precio. Entonces, teniendo un solo objetivo, la cooperativa, con un equipo de profesionales, podían lograr ese objetivo y finalmente todos están de acuerdo y progresando y generando excedentes, ¿no? Entonces, el modelo funciona. Hay que ver las personas, el Estado tiene que poner un poco de recursos ahí, capacitar también a los que van a asumir este modelo, esta organización, de tal manera que sí funcione pues, a nivel de los pequeños agricultores, ¿no? Bueno, con el gobierno de Pedro Castillo y por muchos miembros de este gobierno, una demonización sobre el modelo económico y el modelo incluso también de agroexportador, ¿no? Incluso tanto así que me parece que no ni los han invitado a las reuniones de la segunda reforma agraria. Y Quizás no solo, faltaría... no solo los empresarios, ¿eh? La academia tampoco. La bueno, academia también sí, ha sido pero ¿no crees que excluida. faltaría que los agroexportadores comuniquen un poco más sus logros? Porque a Sí. veces quieren meter, por ejemplo, a los agroexportadores como si todos fueran abusivos, todos fueran explotadores. Por ejemplo, no se menciona, por ejemplo, que en Ica es una región de pleno empleo. En La Libertad también hay una gran demanda de mano de obra en las empresas agroexportadoras, lo que se paga bastante bien y ya hay beneficios, ¿no? O sea, obviamente habrá muchas Sí, sí. empresas que también son informales y habrán empresas abusivas, seguramente las hay también, pero quizás sería bueno que también comuniquen un poco mejor, ¿no? ¿No crees en ese aspecto que podría mejorar un poco? Sí, yo creo de los dos lados, ¿no? Creo que el gobierno tiene que acercarse un poquito a la experiencia que ha funcionado y también el sector agroexportador tiene que tener mayor humildad para poder compartir ese conocimiento, esa información que tú señalas y dar a conocer estas experiencias que han sido buenas, ¿no? Y también señalar entre ellos mismos quiénes son los que actúan mal, porque también deben haber algunos que no actúan al pie de la regla, ¿no? Entonces, Seguramente. sí, yo creo que es clave para tener un mejor entendimiento entre todos y finalmente en una mesa abierta y amplia se puedan proponer cosas que funcionen para todo el país, ¿no? Así es. No, por ejemplo, el hecho de que haya una empresa como Camposol, por ejemplo, que venda en supermercados de China, ¿no? Y que tenga un logo de una empresa peruana en un supermercado de China, esos pues no son logos, no son palabras menores, ¿no? Eso no es algo que se pueda lograr así tan sencillo y que uno pueda, digamos, hablar con cierto desprecio incluso de esas experiencias en lugar de más bien aprender de ellas y tratar un poquito digamos, de amalgamar todo ese trabajo que se ha hecho, que ha costado muchísimo, ¿no? Y que debería ser útil. Marco, es un placer hablar contigo. Vamos a pasar algunas preguntas para que no Claro que sí, claro que aburramos sí, a la audiencia. Ruli, por claro que sí. favor, pongamos algunas preguntas de nuestros amigos y si hay preguntas o si no continuamos. No creo que todos se quedaron en ganadería nada más. Ya nadie quiere preguntar, están con sueño. Marco, yo te A ver, pregunto, por cuéntame. ejemplo, así con tu ojo clínico y tú que eres un especialista en agronegocios y eres un capo, ¿qué cultivos se avisoran o que podrían ser, por ejemplo, no solamente para la costa, sino también para otras regiones como la sierra o la selva? ¿Qué podríamos aprovechar de esas regiones para hacer grandes negocios que generen muchos recursos y mucho desarrollo? A ver, primero siempre hay que ver la demanda, ¿no?
la demanda, pues nunca hay que hacer un producto porque yo sé hacerlo, sino qué es lo que el Claro. mercado está consumiendo, ¿no? El arándano sigue avanzando, ya tenemos Ujú. 200.000 toneladas que se está exportando el país, somos el número uno. Creo que todavía hay un espacio ahí, a pesar de que el volumen ha aumentado y los precios se están reduciendo. La palta es otro cultivo que también ha crecido muchísimo y que hoy día ya va a exportarse alrededor de 1.000 millones de dólares y se puede seguir creciendo. Hay cultivos que no tenemos y que se están haciendo pruebas, como el cerezo, el caqui, por ejemplo, que también tienen algún tipo de oportunidad una vez que le encontremos la forma y que son otros pisos altitudinales también. Entonces, ahí también hay que probar. La pitahaya hay experiencia en Piura, en Ica, que son productos que hoy día están siendo demandados por el mercado. Y allá a mediano y largo plazo, yo pensaría que los frutos secos. Hoy día hay potencias en fruto seco, pero el país podría tener una oportunidad porque la alimentación se ha vuelto cada vez más saludable, entonces la exigencia por nuevos productos y que sean para el bienestar del cuerpo humano va a estar latente. Entonces, no descuidemos esa parte de productos secos que no lo tenemos en el país y que se podría bien desarrollar a mediano y largo plazo, porque sabemos que la plantación dura muchos años para producir, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices y sobre todo lo del mercado, ¿no? Por ejemplo, también yo no he percibido que ese gobierno esté pues muy preocupado, por ejemplo, en fortalecer el trabajo de Promperú o de otras instituciones como el Mincetur mismo que han sido claves también para justamente el crecimiento de las exportaciones, ¿no? Sería Sí, yo, interesante que... Sí, dime, dime. yo te quiero dar un dato ahí. Estamos preocupados por las importaciones y el Perú, por ejemplo, importa trigo. Ujú. El Perú importa más o menos 3.000 millones de dólares en trigo, me parece. Perdón, toneladas, me parece. 3.200. Entonces, si nosotros quisiéramos producir toda esa cantidad de trigo en el país, tenemos que utilizar más o menos 1,5 millones de hectáreas. 1,5 millones de hectáreas que hoy día no hay, no existe. Exacto. Entonces, yo le diría a tu público que no se deje engañar por ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a sustituir el trigo que traemos para el pan, para el fideo, para la harina, y vamos a hacer que los productores produzcan. No, no se deje engañar, porque el Perú necesitaría 1,5 millones de hectáreas, que hoy día no hay. Hoy día no se siembra esa cantidad en el país de hectáreas de trigo, no tenemos la productividad ni el conocimiento. Lo mismo sucede con el maíz. No, al contrario, vayamos a productos más rentables que puedan generar mayor valor y con ese mayor valor poder comprar los que tienen menos valor, que son precisamente el trigo, el maíz, etcétera, que se importa de afuera, ¿no? Entonces, no se dejen engañar fácilmente, vean los números. Sí, son comentarios que a veces surgen por opiniones de los políticos, ¿no? Cuando los políticos se meten en temas que no saben nada, empiezan a demonizar las importaciones, ¿no? Como si la importación per se fuera mala Así solo la es, exportación es buena y la importación es mala, ¿no? Es como un análisis casi de coquito, ¿no? Pero que obviamente es equivocado, porque, por ejemplo, la gran agricultura, si no importara fertilizantes, por ejemplo, ¿qué sería, no? No no habríamos sido un funciona, no país funciona así. limitadísimo, ¿no? No funcionaría, ¿no? Entonces, cuando la gente no entiende sobre el tema de la balanza comercial y cómo no es malo importar sobre todo respetar, ¿no? Porque obviamente cuando tú haces un acuerdo, el que firma contigo no va a firmar pues para perder tampoco, ¿no? Obviamente también quiere Ujú. ganar y te quiere vender algunas cosas y obviamente te quiere comprar otras y tiene que haber un balance ahí, ¿no? Entonces sí, sí, tienes toda la razón en el tema de no demonizar todo lo que se ha importado, sino justamente analizarlo a profundidad, con mayor seriedad, ¿no? Y evitar que justamente Sí. los políticos metan mucho a las narices en temas muy técnicos. Marco, muchas gracias por el tiempo, por esta primera edición de Expediente Campo. Realmente te agradezco mucho por esta oportunidad. Espero que podamos volver a conversar en este espacio, seguramente más adelante en algún otro tema. Y bueno, si quieres unas palabras finales para ya ir cerrando. Claro que sí, sí, muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Un saludo a todo tu público. Eh, y sí, nosotros
somos de la universidad, del sector académico, queremos aportar ideas. También estoy metido directamente en la producción. Entonces conocemos más o menos la problemática y la realidad del país. Todos vamos a estar de acuerdo que necesitamos asociatividad, necesitamos agua, necesitamos financiamiento, todos vamos a estar de acuerdo con eso y no vamos a dudar en ningún minuto en apoyarlo. Pero lo que sí tenemos que saber y sí tenemos que exigirle a nuestro gobierno es que nos digan el cómo y cuánto nos va a costar. Eso es lo que está faltando en este momento. Que nos digan cómo van a hacerlo y cuánto va a costar para poder seguir aportando las ideas de manera humilde, obviamente, y porque pensamos que es una actividad que genera mucha mano de obra, es el casi 25% del país, genera muchísimas divisas y que necesita el apoyo del sector público, de las universidades y también del sector empresarial para que todos tengan un crecimiento equitativo, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión final, esa es una invitación, una convocatoria, digamos, a cómo se están trabajando hoy día las políticas públicas y también invitar a tu público que te traslade a ti ideas nuevas, porque estoy seguro que todos tienen buenas ideas para poder compartirlas y finalmente debatirlas y que sea en beneficio de la mayor cantidad de agricultores en el país. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Cristian. Sí, Marco, gracias. Y sobre todo vernos sin mezquindades, ¿no? Porque realmente, Así es. así como en el fútbol, ¿no? Imagínate pues que Ricardo Gareca llame solamente a sus amigos o a los futbolistas que le caen bien, ¿no? O sea, imagínate, seríamos más malos de lo que ya somos. Pero, o sea, la idea en un proyecto nacional es llamar a los mejores, ¿no? Y justamente los mejores deben ser convocados no solamente para ocupar un cargo público, ¿no? Sino simplemente para dar una opinión, ¿no? Consultados todos. En eso sí voy a ser muy tajante de algunas opiniones muy extremistas, pues que quieren o que creen que solamente una organización se hace con pequeños ganaderos o con pequeños agricultores y nadie más entra. O sea, eso es ya partir del error, ¿no? Así que bueno, Marco, un abrazo. Gracias por tu tiempo y gracias a todos por su asistencia a esta primera edición de Expediente Campo. Nos vemos el próximo miércoles por la noche.